estado de resultados es también conocido como estado de pérdidas y ganancias. Es un reporte financiero que muestra en forma detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un periodo de tiempo determinado, para analizar la información y en base a esto tomar decisiones de negocios. El estado de resultados te puede brindar una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos, este reporte es muy útil para ti como empresario, ya que te ayuda a saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, y al saber esto podrás saber con certeza si estás generando utilidades. La estructura de un estado de resultados se agrupa de la siguiente manera: ingresos, costos y gastos. En base a estos tres rubros principales se estructura el reporte. Lo primero que aparece son los ingresos y estos datos corresponden a las ventas que has realizado en el periodo de tiempo que estés midiendo. Después a esos ingresos le restamos los costos que ya tenemos de las tablas de costos, de los costos de ventas, de los gastos financieros, etc. Y eso nos da como resultado la utilidad bruta. Ahora podemos restar los gastos operativos. En este rubro incluimos todos aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, los servicios, el agua, la renta, lo que nos da la utilidad sobre el flujo o utilidad EBITDA, que es un indicador financiero que mide las ganancias o la utilidad que obtiene la empresa sin tener en cuenta gastos financieros, impuestos y otros gastos contables que no implican una salida de dinero real de la empresa, como las amortizaciones y las depreciaciones. Y ahora sí le restamos la depreciación y la amortización, que como ya sabemos son importes que de manera anual se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones. Y eso nos da como resultado la utilidad operativa. Después restamos los gastos financieros, que como hablamos antes son los intereses que pagamos por los créditos que tenemos, lo que nos da la utilidad antes de impuestos. Naturalmente, ahora sí le restamos los impuestos y al final de esto obtenemos la utilidad neta. Es decir, solamente al restar los costos de ventas, los gastos operativos, depreciación y amortización, gastos financieros e impuestos, podemos decir que tenemos unas utilidades del negocio. O dicho de otra forma, las ganancias que nos está generando el negocio. El estado de resultados tiene unos objetivos muy puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía. El objetivo principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo. Al evaluar el estado de resultados de tu empresa vas a poder, primero, evaluar la rentabilidad, es decir, cuánto estás ganando en realidad. Medir el desempeño de la empresa, es decir, cuánto estás invirtiendo por cada peso que estás ganando. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos, ya que estos dependen de las utilidades generadas durante el periodo. Obtener información para cumplir con el objetivo financiero. El objetivo financiero es, a grandes rasgos, maximizar los recursos disponibles. Para ello podemos identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos económicos. Y esto lo podemos saber al analizar los márgenes en cada rubro. Y todo esto nos da una perspectiva de la eficiencia de la empresa. El estado de resultados es vital para un negocio, ya que se convierte en un elemento de apoyo a la gestión al brindarnos información de valor para la toma de decisiones y la planeación estratégica. Vamos a la plantilla y veamos cómo hacerlo. Esta es la tabla del estado de resultados y vamos a hacer la proyección para 5 años. Como dijimos antes, comenzamos por los ingresos por ventas, que en este ejemplo son de 535 millones. A ello le vamos a restar los costos de producción, que fueron de 299 millones, lo que nos genera la utilidad bruta. A esto le vamos a restar los gastos generales, gastos administrativos y gastos de venta, lo que nos va a generar la utilidad operativa. Después podemos incluir otros ingresos, otros egresos, la amortización, la depreciación, etc. Y vamos a obtener la utilidad antes de impuestos e intereses. A esto le restamos los gastos financieros, es decir, los intereses para cada año por el crédito que tenemos, lo que nos da la utilidad antes de impuestos. Y por último le restamos los impuestos, que es un dato que nos traemos, recuerden, desde la hoja de datos de entrada y lo encontramos aquí en impuesto a la renta del 32%. Volvamos al estado de resultados. Pero bueno, ¿de dónde nos traemos todos estos datos? Pues esta es información que ya hemos estado trabajando durante todo el curso. Por ejemplo, las ventas vienen del cuadro de proyección de ventas. Los costos de producción vienen de la tabla de costos, que también ya la hicimos. Gastos generales de administración y ventas vienen de la tabla de gastos administrativos. Volvamos nuevamente
otros ingresos o egresos. En este ejemplo no lo hemos tenido, pero puedes incluirlos. Los gastos financieros vienen de la tabla de financiación y son los intereses que vamos a pagar por el crédito o por los créditos que tengamos. Y los impuestos corresponden al 32% del impuesto de renta que sacamos de los datos de entrada. Entonces, con base en ello, vamos a obtener todos los datos para los años a proyectar. Al final, la utilidad neta nos va a decir cuánto vamos a ganar por cada año de actividad que vayamos a proyectar. Ya estamos a punto de terminar las proyecciones financieras. Vamos ahora con el flujo de caja.